de reflejar en mi pintura y por eso cambio constantemente, no solo de estilo, también de tema. Porque ¿qué ha pasado con la pintura boliviana? Que cada pintor se especializa en lo que vende y no investiga, no va más allá. Por eso es que hay un estancamiento también en las nuevas generaciones. Eso se debe indudablemente a que todavía nos falta conocernos íntimamente. Yo he aprendido mucho de las tierras bajas de Bolivia, del oriente, de Santa Cruz, de Beni, Pando, del norte de La Paz. Hola, bienvenidos a una nueva temporada del podcast del CCP. Este segundo semestre del año comenzamos este espacio nuevamente para seguir hablando, dialogando, tendiendo puentes, conociendo experiencias en la cultura, en las artes de nuestra ciudad y de nuestro país. Comenzamos esta temporada, más de 70 podcasts ya producidos y emitidos por el Centro de la Cultura Plurinacional, con un invitado especial. Está con nosotros Edgar Arandia desde la ciudad de La Paz para conversar precisamente de gestión cultural y de su obra. Edgar, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo a todos que nos ven y nos escuchan para poder establecer una conversación sobre temas que atingen a la cultura nacional y obviamente a toda la cultura mundial, ¿no? Porque Bolivia no es una isla, todo lo que sucede en Bolivia lo saben en el mundo y todo lo que sucede en el mundo lo sabemos en Bolivia. Entonces, una retroalimentación constante. Edgar, sos un gran artista de nuestro país con una trayectoria muy grande, muy importante. ¿Cómo comenzaste haciendo una retrospectiva en el mundo del arte? ¿Vienes de una familia que tenía cierta inclinación por el arte? ¿Fue una cuestión más espontánea o casi accidental en tu caso esta entrada al mundo de las artes plásticas sobre todo? No, en el entorno familiar siempre tuve la suerte de tener familiares que estaban muy inclinados a las artes, pero que estos tíos y mi mismo padre y mi misma madre no lo explotaron, ¿no? Hasta que ocurrió la Revolución del 52 y mi padre y mis tíos fueron perseguidos por ese régimen y encarcelados. Entonces fue precisamente, paradójicamente, que en la cárcel empezaron a desarrollar estas excelentes cualidades que tenían ocultas. Mi tío Juan Arandia fue un excelente escultor en piedra y en madera, precisamente, y tengo algunas piezas fantásticas que las hacía con vidrios rotos y cuchillos muy, muy endebles para desarrollar su arte. Y mi padre, que después fue exiliado, vivió haciendo caricaturas en la Argentina. Entonces creo que fue ese entorno que permitió que nosotros desde muy niños desarrolláramos esas habilidades de manera constante. Entonces tuve esa suerte también de tener unos tíos que eran músicos y bueno, vivíamos un entorno muy simpático en ese sentido. Edgar, ¿qué temas has ido abordando a lo largo de los años? ¿Qué es lo que más te ha interesado? ¿El mundo indígena, las reivindicaciones sociales, quizá un poco el mundo más personal? A lo largo de todos estos años me imagino que la inquietud y la creatividad de tu ser como artista te ha ido mostrando un camino y mostrando muchas opciones, pero quizá
hay mucha gente que desconocemos este aspecto y que sería interesante que nos puedas contar esa pulsión permanente, profunda que tiene un artista como vos. Bueno, para empezar, el ser humano en su evolución adquiere algo que después no lo deja nunca más, que es la conciencia, cosa que no tienen los animalitos. Solo el ser humano es capaz de, desde adentro, ver lo que pasa afuera y retroalimentarse de lo que pasa afuera hacia adentro. Entonces, en mi primera etapa, yo estaba muy influido en mi adolescencia con el mundo, pues, del amor, con Chagall. Tuve mucha influencia de Chagall en esa época y todo lo que pintaba era un mundo idílico, hasta que vino el golpe de Banzer y todo ese mundo que mi generación también estaba asumiendo se derrumbó y empezamos a utilizar el dibujo como un instrumento no solamente estético, sino también un instrumento de protesta en el sentido lato del término, o sea, de denunciar las arbitrariedades que se cometían contra los derechos humanos. Hay que recordar que en esa época no había defensor del pueblo y menos derechos humanos, que ahora amplifica cualquier agresión o intento de conculcar estos derechos. Entonces era una sociedad desvalida, una sociedad agredida y una sociedad sin posibilidades de defenderse. Y utilizamos el dibujo porque siempre lo comparamos con la poesía. La poesía es un golpe, la poesía sucede. En cambio, en la pintura necesitas especular, necesitas tiempo, sentarte, pensar. Es como escribir una novela. En cambio, el dibujo es directo. Y en toda esa etapa, ese mundo que yo había concebido, idílico, amoroso, se cayó para siempre y empecé a preguntarme como sudamericano, como habitante de Abya Yala, ¿por qué nuestra sociedad estaba fracturada? ¿Por qué Bolivia no podía consolidarse como un estado sólido? ¿Por qué el arte boliviano estaba enajenado, alienado y además sujeto a un grupo hegemónico que por todos lados quería hacernos ver como país premoderno, atrasado, que era incapaz de insertarse en las corrientes contemporáneas? Y para eso no tuve más remedio y además eh, yo diría que mi generación se preocupó mucho en nuestra formación humanística, no solo en la parte técnica de la pintura, del dibujo, del grabado. Entonces, estudié filosofía y terminé antropología, lo que me abrió un mundo gigantesco, un mundo desconocido, que pasando todos los días las calles, en la rutina diaria, ni siquiera sospechábamos que existía, ¿no? Era lo que algunos líderes indígenas llamaban la otra Bolivia. Tuve la suerte de ser amigo del Felipe Quispe, de Genaro Flores y de otros líderes indígenas con los que compartí muchas ideas, muchos sueños y sobre todo aprendí muchas cosas, porque escuché de su propia boca lo que había pasado en el transcurso de la historia boliviana, no de los libros oficiales de historia, porque sabemos que quien vence es el que escribe su propia versión y construye su imaginario. Entonces eso me permitió insertarme en el mundo de las expresiones populares y escribí varios textos, entre esos sobre las ñatitas o el culto a los cráneos, y escribí también otro texto sobre el Señor Jesús del Gran Poder, ¿no? Para entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba subsumido, que no lo veíamos los bolivianos, para entender un Estado plurinacional
o un Estado fracturado que es incapaz hasta el día de hoy de generar una posibilidad de una visión única y diversa, aunque parece paradójico, pero no funcionamos como un Estado. Entonces, eso es lo que yo trato de reflejar en mi pintura y por eso cambio constantemente, no solo de estilo, también de tema. Porque ¿qué ha pasado con la pintura boliviana? Que cada pintor se especializa en lo que vende. Cholitas de espaldas, solo desnudos, solo naturalezas muertas, solo casetones, solo, por decir algo, por portones viejos, porque de eso vive el artista precariamente y no investiga, no va más allá. Por eso es que hay un estancamiento también en las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que esa multiplicidad de temas que yo asumo y los desarrollo previo, previa investigación, no solo teórica, sino también morfológica, hace que mi pintura sea muy diversa. A propósito de eso, Edgar, eh, las culturas en nuestro país son bastante variadas, diversas, tenemos una riqueza impresionante en todas las latitudes del país. Quisiera que hablemos un poco de ese tema indígena, mestizo, la relación Oriente-Occidente que has trabajado también en tu obra, pero que puedes percibir dentro de las artes plásticas, dentro de la pintura, un poquitito cómo ha sido tu experiencia y cómo ves la situación actual a propósito de esto que nos dices del estancamiento que hay en la producción de la pintura. Eso se debe indudablemente a que todavía nos falta conocernos íntimamente. Yo he aprendido mucho de las tierras bajas de Bolivia, del oriente, de Santa Cruz, de Beni, Pando, del norte de La Paz, que es oriente del Chapare, que es también el oriente boliviano. Muchos bolivianos tal vez no sepan que casi el 70% del territorio es trópico y subtrópico, y que ahí se han desarrollado culturas nómadas que no han podido establecerse un territorio y han sido desplazadas desde los conquistadores hasta los años 60, que vinieron grupos de extranjeros y desplazaron a los indígenas a las peores tierras y establecieron otra forma de vida, generando, digamos, un mestizaje, si bien en algunos casos interesante, productivo por lo que significaba el desarrollo de esas tierras que estaban prácticamente abandonadas pues desde la República. Entonces, el hecho de estar casado con una esposa oriental me ha permitido acceder a ciertos conocimientos que para la mayoría de los que vivimos en el occidente son desconocidos y viceversa, ¿no? Ella también entendió muchas cosas de lo que sucede en este lado respecto al oriente boliviano. Pero eso no es ninguna novedad, no es una realidad exclusiva de Bolivia. Eso sucede en el norte de Chile con el sur de Chile, la sierra peruana con la costa peruana, la sierra ecuatoriana con los costeños ecuatorianos. Eso sucede en Guatemala, eso sucede en México. Pero mientras estos países han consolidado enclaves multipolares en el sentido de que todos son diversos, pero van hacia un solo destino, entienden su país como de todos, mientras en Bolivia no existe todavía eso. Estamos viendo las pequeñas luchas territoriales que han surgido a través del censo, donde autoridades de Santa Cruz dicen, vamos a defender nuestro territorio, y las autoridades del Beni dicen, vamos a defender nuestro territorio, como si no fueran parte de un Estado.
Pero eso tampoco es solamente una visión particular del Oriente. En el Occidente sucede lo mismo. Y en las ciudades, aquí el municipio de Mecapaca dice lo mismo. Vamos a defender nuestro territorio con el otro municipio que está al lado. Dice, nosotros también vamos a defender nuestro territorio. Eso nos da una pauta de cómo Bolivia, este invento bautizado por un cura en honor a Simón Bolívar, ha nacido fracturado por dos imaginarios, el imaginario criollo español y el imaginario cholo, mestizo, indígena, en el que cada grupo humano se considera dueño de los territorios, ya sin permitir que sea parte de la visión general de un Estado. Entonces, esta situación ha generado pues mucho malestar y no somos capaces de encauzar un solo camino, un solo propósito. Y por eso es la crisis que hay, no solamente en Bolivia, sino en toda Sudamérica, porque la globalización, en vez de generar eso que querían, un mundo global, lo que ha hecho es fragmentar más bien los intereses de los grupos. Y esto indudablemente, pues, provoca en los artistas también estas actitudes provincianas, ¿no? De decir, no, la pintura de aquí es muy diferente a aquella, que esta es mejor que la otra, o simplemente dedicarse a especular un solo tema y no ver más allá. Bolivia es un país de una extraordinaria riqueza. Y tengo entendido que ya en la Universidad Gabriel René Moreno ya se va a consolidar la carrera de historia, que es importantísimo, porque los nuevos profesionales, yo conozco a un profesional cruceño que está terminando su doctorado en Alemania, que él va a ser parte de este proyecto, para que se investigue. Falta demasiado en el oriente boliviano, en todo el oriente, incluyendo el Chapare y el norte de La Paz, lo que ha acontecido en las luchas que han tenido los indígenas con los españoles y luego con los nuevos invasores extranjeros que los han desplazado a las peores tierras, ¿no? Eso no se ha estudiado. Se ha perdido mucha riqueza y eso se puede comprobar en la gastronomía, se puede comprobar en la textilería, se puede comprobar inclusive en la tecnología indígena campesina, cuando había inundaciones en los ríos de la Amazonía boliviana y tenían que desplazarse clanes enteros, tribus enteras a otros lugares y hayan acumulado una serie de conocimientos que hasta el día de hoy desconocemos. Entonces tú dirás, bueno, ¿y este pintor qué tiene que ver con estos temas? La pintura, la poesía, la literatura, tiene que ver con el arte, ¿no? Y el arte tiene que ver con la realidad que está viviendo un artista, porque va a dejar un testimonio de su tiempo, va a dejar una especie de escritura para que, como ocurre con los petroglifos, las ruinas arqueológicas, sea testimonio de cómo una sociedad avanza. ¿Cuál era el imaginario hegemónico que no permitía el desarrollo de la mayoría? ¿Cuál era la economía? ¿Qué comía esa gente? ¿Por qué se comportaba así? ¿Por qué había tantos conflictos sociales? Tú sabes que el arte es un testimonio que permite a sociólogos, historiadores, antropólogos, filósofos, a determinar ciertos rasgos de una cultura.
Correcto, Edgar. Tu apreciación me parece muy correcta, muy pertinente, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En los que esta globalización amenaza estas expresiones regionales, nacionales, incluso nacionalistas, me atrevería a decir yo. Se nos está acabando el tiempo. Quisiera que podamos hablar un poquitito acerca de gestión cultural. Edgar ha sido viceministro de Culturas y director del Museo Nacional de Arte. El Museo Nacional de Arte es una de las instituciones quizá la más importante del país en el tema de las artes plásticas y que tiene en su haber eh, una importante colección, precisamente lo que hablabas, de esta historia de la pintura, del grabado, del dibujo de nuestro país, que va de acorde con nuestra historia política, social, ¿no? Y que de alguna manera es un reflejo de todos los tiempos, de todas las épocas, desde donde se tiene registro, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la gestión cultural y, por supuesto, en el Museo Nacional de Arte? Lo primero, cuando era viceministro, no teníamos presupuesto, porque todos los gobiernos consideran la cultura como gasto público. Entonces había que convencer a las autoridades de que es una inversión, de lo que se gasta en la cultura va directamente a la educación de su población, no solamente en términos históricos y de formación humanística, sino también en la cultura ciudadana. Entonces, esa fue una pelea durísima, porque además había el prurito, el afán, la alacridad para descolonizar el pensamiento boliviano respecto a la fractura esta que te hablaba del mundo indígena cholo versus el mundo criollo y blancoide. Entonces, cuando ya me fui al museo, me fui con esa misión, descolonizar un museo totalmente colonizado, porque cuando se fundó en los años 60, paradójicamente, estando de ministro de Educación Banzer fue el que fundó ese museo, ¿no? Tal vez tenía asesores interesantes. Y la arquitecta Gisbert, que siempre fue filohispanista, una mujer muy inteligente, pero que siempre he respetado su trabajo y su posición, empezó el museo más o menos con esta versión, con esta visión. El arte a Bolivia llegó con los conquistadores. Entonces, la sala introductoria del museo era pintura española. Los primeros cuadros que habían llegado para evangelizar a los indios que tenían su propio sistema religioso, pero como no hablaban latín, no hablaban castellano, la imagen, los íconos eran el instrumento para que asumieran la nueva religión y se deshicieran de sus divinidades. No, así empezaba el museo. Entonces, mi intención era precisamente darle el lugar que le corresponde a las expresiones indígenas, que sí tienen un valor estético y simbólico, reconocido por la Escuela de Frankfurt. Somos tan dependientes de la cultura occidental y sobre todo europea, que la Escuela de Frankfurt con Theodor Adorno despejó el camino. Dijo, no hay arte menor ni hay arte mayor. Todas las expresiones simbólicas del ser humano tienen el mismo valor. Entonces, de esa manera, intenté hacer esto y hice muchas exposiciones que tenían que ver con el choque y la hibridación entre el mundo impuesto durante la colonia con la religión católica y cómo sobrevivía a base de estrategias muy creativas y hábiles el mundo indígena, cómo hasta el día de hoy sobrevive, ¿no? Y este es el caso que escribí este texto, que es sobre el Señor del Gran Poder, en el que
develo a través de un análisis de la iconografía e iconología cómo este Señor del gran poder en el fondo no era otra cosa que de lo subsumido que estaba, volverlo visible, la visión, la cosmovisión del mundo indígena y su manera de bajar del cielo a este Señor para convertirlo en una divinidad indígena. Por esto este Señor, te pongo como ejemplo, casi todas las representaciones pictóricas de Jesús, detrás de él tienen un sol, porque el sol era la principal divinidad indígena. Entonces, a partir de ese ejemplo, empecé a investigar otros temas relacionados con este choque cultural, y fruto de eso es, aparte de estos textos, mi misma pintura, ¿no? En mi pintura está reflejado esa constante pulsión entre dos culturas que no logran finalmente, no esperamos la reconciliación, sino dos palabras: el respeto. El racismo es intolerante porque la gente ha perdido el sentido del respeto al otro. Nos falta eso en Bolivia. Y el arte puede contribuir a eso, no al entendimiento total, porque eso va a ser muy difícil conciliar dos imaginarios diversos, sino de alguna manera eso ya hay hibridación, ya hay una conjunción, ya se ha armado ya la convivencia. Lo que nos está faltando es el respeto, ¿no? El respeto a esas creencias y el respeto a las otras. ¿Y eso dónde confluye? En la fiesta. Por eso en Bolivia todo el tiempo estamos en fiesta, porque de otra manera hubiéramos tenido guerras civiles desastrosas, como en España, como en el Perú, como en la Argentina, ¿no? Eso nos permite. Y la fiesta también tiene su importancia en el mundo prehispánico, con el Takiuncuy. Entonces todo es como un reloj, donde toda la maquinaria funciona culturalmente con esa armonía que no la podemos ver porque está subsumida. Muchísimas gracias, Edgar. Me quedo con esa afirmación. Creo que es importante seguir trabajando en la cultura ciudadana para profundizar este respeto que debemos tener entre todos y entre todas. Una mirada muy interesante desde el punto de vista de un artista, gestor cultural, ex autoridad y por supuesto alguien con la trayectoria tuya, Edgar. Te agradezco muchísimo por estos minutos y por haber estado en nuestro podcast. Para mí ha sido un placer, un gusto, y siempre estoy dispuesto al debate dentro de ese marco del respeto y la tolerancia a la que tenemos que acostumbrarnos los bolivianos. Yo creo que todos los que vivimos en el planeta, para evitar estas cosas que están sucediendo, que es una vergüenza que en pleno siglo XXI sigan habiendo este tipo de conflagraciones bélicas entre pueblos. Y eso es porque parece que los seres humanos no hemos avanzado, solo la tecnología nos ha ganado, pero nosotros hemos quedado rezagados. Y el arte y la cultura son instrumentos importantísimos para evitar que eso siga repitiéndose. Muchísimas gracias, querido Edson. Gracias, Edgar. Amigos, llegamos al final de nuestro podcast. Los siguientes domingos estaremos conversando con artistas, con activistas, con gestores culturales, con artivistas de nuestra ciudad y de nuestro país para entender las dinámicas del sector cultural, uno de los más visibles y que por supuesto sigue aportando a la construcción de esta Bolivia que queremos todos y todas. Gracias.